Método de análisis técnico para el mercado Forex. En este capítulo veremos velas japonesas y su significado, análisis vela por vela, lectura de momentum y su mensaje. Las velas proveen 5 datos principales. El precio de apertura es el inicio de la batalla para un periodo dado. El precio de cierre es el fin de la batalla para un periodo determinado. El precio máximo es el punto más fuerte de localización de los vendedores al final de la batalla. El precio mínimo es el punto más fuerte de localización de los compradores al final de la batalla. Y el color determina el ganador de la batalla en ese periodo. Si la vela es de color verde, indica que la batalla fue ganada por los compradores. Y si la vela termina de color rojo, indica que la batalla fue ganada por los vendedores. El análisis de velas japonesas es una de las herramientas fundamentales del método, ya que nos permite seguir la acción del precio en cualquier marco de tiempo. Una forma didáctica de comprender su aplicación es observar las velas japonesas como una batalla entre compradores y vendedores. Cuando la vela es roja, podemos concluir que la batalla fue ganada por los vendedores, y cuando es verde, indica que dicha batalla la ganaron los compradores. En el lado izquierdo de esta presentación tenemos una vela verde, lo cual nos indica que la batalla fue ganada por los compradores, es decir, que el mercado viene siendo dominado por la demanda. En esta vela vemos los 5 datos principales: el precio de apertura, el precio de cierre, el precio mínimo y por último el precio máximo. Mirando detenidamente esta vela verde, siempre observaremos el precio de cierre por encima del precio de apertura. En el lado derecho observamos una vela roja, lo cual nos indica que la batalla fue ganada por los vendedores. O dicho de otra forma, el mercado es dominado por la oferta. Esta vela posee los 5 datos principales: el precio de apertura, precio de cierre, precio máximo y precio mínimo. En la vela roja siempre tendremos el precio de apertura por encima del precio de cierre. El análisis de velas es el estudio de los incrementos y disminuciones del momentum, lo cual nos lleva a las reversiones del precio. Hay múltiples patrones de velas en el análisis clásico. No hay que preocuparse de memorizarlos, solo de comprender su mensaje. Esto nos permitirá hacer 3 cosas básicas en el trading. Primero, identificar cuándo entrar al mercado. Segundo, dónde ubicar un stop o un precio de stop basado en el conocimiento de oferta y demanda. Y por último, identificar cómo monitorear una posición una vez nos encontremos dentro del mercado. Antes de explicar la siguiente diapositiva, debemos aclarar el significado de la palabra momentum. Cuando hablamos de momentum nos referimos a la fuerza o debilidad que tiene un par de monedas para subir o bajar en cualquier marco de tiempo. Dentro de la lectura de momentum tenemos el cambio de control. Significa un cambio de momentum, es decir, una reversión de este ha ocurrido y la batalla cambia de mando. Miremos que las velas rojas nos sugieren que los vendedores tienen el dominio del mercado. Aparece un cambio de control indicándonos que ha ocurrido un cambio en las fuerzas. El dominio ha pasado a los compradores. Dependiendo de su ubicación nos puede transmitir un mensaje de reversión o continuación. Miremos que las velas verdes nos sugieren que los compradores tienen el mando. Aparece un cambio de control indicándonos que las fuerzas del mercado han cambiado. Dependiendo de su ubicación nos puede transmitir un mensaje de continuación o de reversión. Por el momento, la sola aparición de la vela en ambos casos es un mensaje de cambio de control. En esta gráfica se puede ver las formaciones de cambio de control a favor de la tendencia.
las cuales han producido fuertes movimientos alcistas configurando nuevos máximos mayores. Cuerpos estrechos. Significan que el momentum ha disminuido. Tienen carácter de indecisión y alerta. Son velas de cuerpo estrecho con colas a ambos lados. El cuerpo es estrecho con relación al rango de la vela. Significan que hay un empate entre compradores y vendedores. Este tipo de velas nos dice que el mercado ha perdido el sentido de la orientación. Un factor importante de estas velas es que su significado es poderoso a finales de movimientos extendidos y en zonas de soportes y resistencias. Son velas que consideramos de alerta, nunca para tomar decisiones. Son zonas de lucha entre vendedores y compradores y la batalla está sin definir. Por lo tanto, se requiere una confirmación de la vela siguiente para conocer su dirección. Los cuerpos estrechos pueden presentarse como pausas en movimientos de fuerte momentum o construcción de zonas de congestión. En la parte de abajo miramos cómo estos cuerpos estrechos aparecen en zonas de congestión, obviamente indicándonos la indecisión de los operadores del mercado. Análisis vela por vela, lectura del momentum y su mensaje. Seguir la acción del precio mediante el monitoreo del mercado. Realizamos la técnica del análisis vela por vela. Su uso más importante está en refinamiento de entradas al mercado en la lectura de patrones, seguimiento a una operación una vez estamos dentro del mercado. Para hacer este tipo de análisis utilizamos la información que nos brinda la misma vela en su cuerpo, colas y rangos. Ellos en conjunto nos suministran la información de la psicología del mercado en el momento actual y en el marco de tiempo en cuestión. Este análisis requiere combinarse con análisis de tendencia, soportes y resistencias. Las velas de rango estrecho significan que el momentum está disminuyendo. Pueden ser interpretadas como inicio de reversión cuando se presentan en zonas de soporte o resistencia. Cuando se presenta una serie de velas cuyos rangos disminuyen, la señal de disminución de momentum no necesariamente implica reversión cercana y hay que vigilar con cuidado. Por sí solas nos indican que hay disminución, pero se debe realizar una interpretación completa de las velas que hay a su alrededor. Lo que sí es claro es que cuando aparecen se está perdiendo fuerza. Miremos en la gráfica cómo va disminuyendo el tamaño, indicándonos que el mercado pierde cada vez más fuerza y hay que estar alertas a ver qué pasa. Si se presentan en soportes o resistencias, lo más recomendable es esperar para actuar. Si estas velas aparecen en medio de un momento fuerte, pueden ser una simple pausa o un punto perfecto para entrar en el mercado, como patrón de continuación. En conclusión, se puede decir lo siguiente. Estas velas pueden ser pausas, inicio de reversión o anuncio de disminución de fuerza, que nos indica que podemos estar liquidando operaciones o ajustando el stop. Las velas de rango estrecho son disminuciones de momentum que anteceden a explosiones de volatilidad, ya sea en puntos de posibles reversiones o en rupturas. Miremos que la gráfica, las velas de rango estrecho aparecen en zonas de pausas antecediendo las rupturas. Velas de rango amplio. Son velas cuyo rango es proporcionalmente mayor a las velas previas. Inmediatamente se ven que son mayor que las otras. Pueden también tener colas, pero nos referimos a ellas como velas con cuerpo decididamente grande. Son velas muy importantes. Dependiendo de su ubicación, significan potencia en el momentum, lo cual puede ser potencia de ignición o potencia culminante. La vela de rango amplio de color verde nos está indicando potencia, fuerza de los compradores, y aplica lo mismo para la vela roja, y su mensaje es fuerza vendedora. La potencia es de ignición cuando se presentan inmediatamente después de periodos de baja volatilidad, iniciando movimientos.
Son potencia culminante cuando se presentan tras movimientos extendidos y pueden significar, en este caso, que la reversión se encuentra cerca. Las velas de rango amplio son de un tamaño mayor a las precedentes. Son señal de fuerza cuando se presentan luego de una baja volatilidad o rompimiento de un soporte mayor en una etapa 3 e inician un movimiento. Cuando suceden luego de movimientos extendidos, están anunciando una posible reversión. Colas de techo. En el análisis de velas, las colas son uno de los puntos a tener más en cuenta, ya que muestran niveles altos de distribución de un valor y son indicativos de posibles reversiones. Las colas de techo significan la aparición de vendedores, a la vez que hay compradores atrapados en sus posiciones. Son velas donde más del 50% del rango está compuesta por una cola de techo. Si son de rango en expansión respecto a las velas anteriores, son una señal más fuerte como reversión. En algunos casos aparecen colas notables dentro del rango de la vela, pero que no superan el 50% de este, y son llamadas colas de techo menor. Las colas de techo menor son velas que su cola no es mayor al 50% de su cuerpo, pero que también significan una reversión. Por eso se debe tener presente a la hora de su aparición. Aunque de por sí es una figura importante de cambio, una vela siguiente que cerrase por debajo del mínimo de la vela con cola de techo implicaría una confirmación más eficaz de que la cola de techo actúa como resistencia. Las colas de techo crean oferta y muestran la aparición de la misma cuando ocurre en techos que pueden generar reversiones y movimientos bajistas. Colas de piso. Muestran niveles altos de compradores. Son indicativos de posibles reversiones, a la vez que hay vendedores atrapados en sus posiciones. Son velas donde más del 50% de su rango está compuesto por una cola de piso. En algunos casos aparecen unas colas notables dentro del rango de la vela, pero que superan el 50% de este. Son llamadas colas de piso menor. Las colas de piso menores son velas que su cola no es mayor al 50% de su cuerpo, pero que también significan una reversión. Por eso se deben tener presentes a la hora de su aparición. Aunque de por sí es una figura importante de cambio, una vela siguiente que cerrase por encima del máximo de la vela con cola de piso implicaría una confirmación más eficaz de que la cola de piso actúa como soporte. Las colas de piso darán mejor resultado como reversiones luego de movimientos bajistas extendidos. La aparición de colas de piso evidencian oportunidad de negocio. Miremos que cuando aparecen en zonas de soporte, se presentan como oportunidad de reversión. Son puntos focales en los que estaremos atentos para posibles negociaciones. Análisis vela por vela. Seguir la acción del precio es posible mediante el monitoreo del mercado. Para ello se debe realizar la técnica del análisis vela por vela. Su uso más importante está en refinamiento de entradas al mercado en la lectura de patrones, para así realizar nuestras transacciones. Seguimiento a una operación una vez estamos dentro del mercado. Es una técnica sencilla donde funcionamos los conceptos, tratando de armar nuestro análisis del mercado. Así miramos todo el conjunto de herramientas para encontrar el mensaje y así tomar nuestras decisiones. Recordemos que debemos observar todo: soportes y resistencias, vacíos de precios, conteo de pivots, búsqueda de patrones, ciclo de precios, entre otros análisis. Así no tenemos por qué sufrir a la hora de ingresar una operación y por eso nos vamos vela por vela para estar mirando la psicología del mercado y de esta forma ir controlando nuestras operaciones. El concepto de potencia está definida por el grado de penetración de un cuerpo de una vela sobre el cuerpo de la vela anterior. A mayor grado de penetración, mayor será la potencia de la vela en cuestión. Este mensaje depende además de su localización, ya que este nos dará la veracidad del mensaje en mayor o menor potencia.
Observemos aquí claramente el concepto de potencia. Miremos la vela de rango amplio verde, que nos indica fuerza. La siguiente vela roja penetra solo un 30% de la vela anterior. Así podemos seguir confiando en el mensaje de la vela verde. En las siguientes dos velas se puede ver una penetración del 40% de la vela verde. Aún podemos seguir confiando en el mensaje alcista. Y por último, miremos las dos últimas velas, que nos indican una reversión potente. O dicho de otra forma, la vela verde ha sido negada por la vela roja, ya que fue neutralizada en un 100%. En el lado derecho podemos ver la vela de rango amplio roja, que nos indica fuerza bajista. La siguiente vela verde penetra solo un 30% de la vela anterior. Así podemos seguir confiando en el mensaje de la vela roja. En las siguientes dos velas se puede ver una penetración del 40% de la vela roja. Aún podemos seguir confiando en el mensaje bajista. Y por último, miremos las dos últimas velas, que nos indica una reversión potente, o dicho de otra forma, la vela roja ha sido negada por la vela verde, ya que fue neutralizada en un 100%. La primera pregunta en el monitoreo vela por vela es: ¿cómo son los máximos y mínimos de la vela? A mayor tamaño de colas, más importante se hace la vela dependiendo de su localización. Recordemos que las colas son zonas de batalla sin definir. Colas de piso indican aparición de compradores y colas de techo indican aparición de vendedores. Las colas son poderosas como reversión, dependiendo el tipo de cola y su localización. También es poderosa la negación de colas por velas potentes. Monitoreo vela por vela. Para hacer un análisis vela por vela debemos plantear y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo son los máximos y mínimos de la vela actual respecto a la vela anterior? ¿Cómo es la vela actual respecto a la anterior en cuerpo, color, colas y localización? ¿Confirma o contradice la vela previa? Si es un mensaje alcista, bajista o de indecisión. ¿Hay ruptura de algún punto focal? Es decir, si se rompe un soporte mayor, una resistencia mayor, un soporte menor o una resistencia menor. ¿De qué tamaño son sus colas? ¿Grandes? ¿Pequeñas? ¿Dónde se localizan? ¿Cuál es el grado de penetración sobre la vela previa? 30, 50, 70, 100% o más. ¿Es una vela que muestra momentum de iniciación o finalización? ¿Cómo puede interpretarse la psicología del mercado en ese momento? Esta lectura la estaremos haciendo permanentemente al estar monitoreando el mercado y así determinar la confiabilidad del trade. También nos permitirá determinar el stop y el nivel de las utilidades. Y como ejercicio tenemos identificar y explicar en un gráfico todas las velas que estudiamos en este capítulo.